Bien, mis amados, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso poder estar aquí esta noche, ¿no? Qué maravilloso. Eso no es maravilloso, mis amados. ¿Será que es maravilloso o no es maravilloso? Gloria al Señor, por supuesto que es maravilloso, es hermoso estar aquí en esta noche, pudiendo estar en cualquier otro lado, ¿no es cierto? Estamos aquí, como dice la canción, estamos aquí en la presencia de Dios, cantando de su amor, cantando de su poder. No hay nada más maravilloso que eso, ¿verdad? Pese a cualquier cosa, yo estoy esta noche aquí cantando del amor de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, mis amados. Continuamos este estudio bíblico de Segunda de Tesalonicenses. ¿Por qué capítulo vamos? Por el capítulo 3, ya es el último capítulo, ¿no es cierto? ¿Qué vendrá de aquí? No lo sabemos. No hay tercera de Tesalonicenses, ¿verdad? Pablo no escribió otra carta para los tesalonicenses. Pero ya veremos qué se viene, ¿no? Por lo pronto estamos culminando esta segunda temporada. Mis amados, episodios finales, no se lo puede perder. Invite a sus amigos, díganle, ha estado buenísimo la serie. Vienen los episodios finales y se pone cada vez mejor, ¿verdad? Vamos de gloria en gloria. Aleluya. Bien, mis amados. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso de 3 al 5. Y antes de dar la lectura bíblica, vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios. Papá Dios, gracias Señor te damos por este tiempo. Mi Dios, una vez más, gracias Espíritu Santo por estar aquí. Gracias por traernos a todos nosotros aquí, Señor. Qué privilegio estar aquí en tu casa, adorarte, amarte, Señor. Te anhelamos, Espíritu Santo, te adoramos. Es por ti que hemos venido, Señor. Estamos expectantes, atentos a todo lo que tú nos quieres enseñar en esta noche, Señor. Háblanos, instrúyenos, anímanos, mi Dios. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Queremos recibir todo de ti, todo lo que tengas para nosotros en esta noche, Señor, queremos recibirlo, Padre. No te guardes nada, mi Dios. Y una vez más, Espíritu Santo, te entregamos el control de este tiempo. Toma control, Señor, de todo lo que se vaya a hablar, mi Dios. Te rogamos que sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Y en el nombre de Jesús, Señor, toda la gloria, la honra, el imperio y la alabanza sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bien, segunda de Tesalonicenses 3, verso del 3 al 5. Dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dice el verso 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amados, esta es una hermosa realidad. Nosotros muchas veces no cumplimos con Él, ¿verdad? Somos infieles. Sin embargo, Él nunca nos ha abandonado. Él es fiel, es siempre fiel. Los cristianos tendrían que aferrarse con tenacidad a este versículo. El Señor es fiel y le afirmará. Aunque ha sido una necesidad a través de toda la historia de la iglesia, especialmente en el día de hoy, los creyentes necesitan ser afirmados en la palabra de Dios. En nuestro tiempo hay muchas áreas en las vidas de los creyentes que se encuentran en desorden y necesitamos ser afirmados, ¿cierto? Muchas veces en nuestra vida hay áreas que de pronto no se las hemos entregado por completo al Señor
y necesitamos esa firmeza, ¿no? De vez en cuando, día a día, estamos por ahí cojeando, ¿no? Pero qué bueno que a pesar de todo eso, a pesar de nuestros errores, mis amados, y tal vez alguien necesita escuchar esto en esta noche, ¿no? A pesar de nuestros errores, de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, tenemos a alguien que siempre permanece fiel. Así que si alguno de ustedes estaba pensando, no, el Señor conmigo ya no quiere saber nada, le he fallado tantas veces, no tienes idea. Bueno, mi amado, pues usted tampoco tiene idea de las veces que yo le he fallado, ¿cierto? Se sorprendería, ¿verdad? Pablo decía, de los pecadores soy el primero, decía Pablo. Claro, Pablo no me conocía a mí, ¿no? Si no hubiese dicho, no soy el primero, soy el segundo. La verdad que Abner es un sinvergüenza, ¿no? Pero bueno, la verdad es que si usted piensa que Dios ya no quiere perdonarlo, que Dios ya no está de pronto interesado en cumplir esos sueños, esos proyectos, todos los planes, las promesas que Él hizo a su vida, déjeme decirle, ese es un error. Aunque usted permanezca infiel, aunque usted haya cometido errores, Dios siempre permanece fiel. Y si usted está dispuesto a volver al camino, a arrepentirse y a entregarle esas áreas de flaqueza, dice la palabra, este versículo, que Dios le afirmará, ¿no es cierto? Y muchos de nosotros necesitamos ser afirmados. ¿Cómo puede un creyente ser afirmado? Romanos capítulo 16, verso 25. El libro de Romanos capítulo 16, verso 25, dice lo siguiente. ¿Ya lo tienen, mis amados? Dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Quién es el que nos confirma, mis amados? Dios nos confirma, ¿no es cierto? ¿A través de qué? Dice Pablo, a través de mi evangelio, a través de la predicación del evangelio. Y dice, este misterio se había mantenido oculto, pero dice que después se manifestó, se reveló a través de las escrituras, ¿no es cierto? Si ponen de pronto el siguiente versículo, ahí lo podemos ver. Si no, usted lo tiene en su Biblia, ¿no es cierto? El verso 26 dice que se manifiesta este misterio en las Escrituras. Entonces, ¿cómo puede un creyente ser afirmado? Primero, mis amados, quien nos afirma es Dios a través de su palabra. Por eso dice en sus notas, pues acudiendo a la palabra de Dios. Pero no solamente acudiendo a la palabra de Dios, no solamente llenarnos de su palabra, sino permitiendo que la palabra ejerza su influencia en nuestras vidas. ¿Sí? No solamente es leer, no solamente es escuchar, no solamente es venir a los estudios bíblicos, a las prédicas los domingos, los sábados para los jóvenes, ¿no es cierto? Sino que es permitir que la palabra de Dios no solo entre, no solamente se quede en nuestros oídos, sino que pueda ejercer su influencia en nosotros. El Señor actúa por medio de su palabra. La palabra de Dios nos mantendrá alejados del mal. Alguien ha dicho, la Biblia nos mantendrá lejos del pecado o el pecado nos mantendrá lejos de la Biblia. Y vamos a leer Mateo capítulo 7, verso 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Se da cuenta? Dice, cualquiera pues que oye estas palabras, le compararé a un hombre. ¿Así dice?
Nos dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace. Entonces, ¿cómo somos afirmados? Note que dice, edificó su casa sobre la roca. ¿Cómo podemos estar firmes en la roca, que es Cristo, ¿no es cierto? A través de su palabra, pero no solamente oyendo su palabra, sino también poniéndola en práctica, permitiendo que influya en nosotros. Mis amados, es necesario leer la Biblia, pasar más tiempo con este maravilloso libro, ¿no es cierto? Poder leerlo, estudiarlo, escudriñarlo. Gloria al Señor por todo eso. Pero no solo eso, sino también poder ponerla en práctica. Si yo me lleno de la palabra de Dios, entonces no solamente que adquiero conocimiento, sino que la Biblia, la palabra de Dios, no es como cualquier otro libro. Otro libro te puede dar conocimiento, pero no dejan de ser palabras muertas. Pero la Biblia es viva, ¿no es cierto? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, mientras más la leo, más me voy llenando de los pensamientos de Jesús, de los pensamientos de Dios. Mi mente se va alineando a la mente de Cristo y mi conducta se va moldeando a la conducta de Cristo. Entonces, ¿cómo permanezco firme, mis amados? Leyendo la Biblia y poniéndola en práctica, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en nuestro día a día, pero estamos leyendo la Biblia bien aferrados a la palabra de Dios, ¿verdad? Y poniéndola en práctica, entonces van a venir tribulaciones, aflicciones, problemas, pero yo estoy bien firme en la roca, ¿no es cierto?, en la palabra de Dios, y sé que cuando vienen las aflicciones, salta el versículo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. De pronto estoy pasando por tentaciones, me estoy sintiendo muy tentado en mi día, esta semana no sé, he estado muy tentado, muy expuesto, y salta nuevamente el versículo porque estoy firme en la palabra de Dios y dejo que la palabra influya en mí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, mis amados, ¿cómo obtenemos firmeza en Dios? ¿Cómo logramos estar firmes en la roca? Leyendo su palabra, oyendo su palabra y poniéndola en práctica. Eso es lo primero, mis amados. Lo segundo, algo que también nos ayuda mucho, un creyente también puede ser afirmado en la fe con la ayuda de una buena guía, un buen líder. ¿Cuántos buenos líderes hay aquí? Parece que hace falta líderes, ¿no es cierto? ¿Cuántos líderes hay aquí? Mis amados, déjenme decirle que todos hemos sido llamados a ser líder y de alguna manera usted está ejerciendo influencia sobre otras personas, algún hermano menor, algún hermano mayor, ¿no es cierto? Algún primo, de pronto, hijos, así que voy a preguntárselo de nuevo. ¿Cuántos somos líderes aquí? Amén. Buenos, no sé, ¿verdad? Pero no, amén, todos somos buenos líderes, ¿verdad? Dios mío. Pero bueno, mis amados, mejor sigamos porque un creyente también puede ser afirmado en la fe con la ayuda de una buena guía, un buen líder que acompañe en el desarrollo y crecimiento del nuevo creyente, un guía espiritual, como lo vemos también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2. Dice, note, Pablo hablando a los primeros a los tesalonicenses, perdón, a los primeros de Tesalonicenses. Dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, ¿no? Te dice, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, ¿cómo puede un creyente tener firmeza? Primero, leyendo la palabra, creyendo, ¿verdad?, que la firmeza viene a través de la palabra de Dios y poniéndola en práctica.
Y lo segundo, un buen líder, un guía, en este caso Timoteo, Pablo lo envía, dice, para confirmaros, para darle firmeza. Aquí la palabra confirmaros es la misma que se traduce afirmará en 2 de Tesalonicenses 3:3, el verso que hemos leído. Entonces, es importante, sobre todo para los nuevos creyentes, tener una buena guía espiritual, ¿cierto? Un hermano espiritual, un padre espiritual, un líder, alguien que esté ahí acompañándolo, ¿no es cierto? No es gran cosa quizás en el trabajo, pero en lo espiritual es algo muy importante, muy fundamental y muy poderoso además. Entonces, es bueno que una persona cuando recién está en la fe, siempre tener a alguien al lado que nos anime, siempre es bueno. De hecho, para eso está la iglesia, ¿no es cierto? Un cuerpo en el que podamos edificarnos mutuamente. Entonces, a veces muchos de nosotros necesitamos a alguien que nos diga, hey, ¿cómo estás? ¿Está todo bien? Quizás faltaste a la iglesia, no te vi, qué sé yo, el sábado en el culto de jóvenes, no te vi el domingo. ¿Está todo bien? ¿Pasa algo? ¿Te sientes bien? ¿Cómo está tu familia? Siempre es bueno tener un guía, ¿no? Entonces, si usted está necesitando un guía, pues procure encontrar a uno, ¿no? Dentro de la iglesia. Busque ayuda si lo necesita. Y si usted es líder, procure ayudar a otros también. Si usted tiene a alguien que de pronto invitó a la iglesia, recién se convirtió, ¿verdad? A veces hay personas que invitan a la iglesia y dicen, bueno, ya está, lo invité, cumplí, que la iglesia se encargue del resto. No es así, mis amados. Hay que ser hermanos, guías, padres espirituales. Entonces, no sé, siento mucha pena de pronto personas que están luchando solas y no es bueno eso. Entonces, este guía espiritual, eso es otra cosa que hay que dejar muy en claro. ¿Qué nos da firmeza? La palabra de Dios. Amén. Entonces, este guía espiritual, ¿qué es lo que hace? Acompaña a la otra persona, pero siempre, constantemente, lo está llevando ¿a qué? ¿Lo está llevando a qué? Lo está llevando a la palabra, ¿verdad? Entonces de pronto esa persona le dijo, ¿sabes qué? No me estoy sintiendo bien, estoy luchando con esto, me está pasando esto. Como buenos guías espirituales poder decirle, ¿sabes qué? Lee este capítulo de la Biblia, enviarle un versículo, orar por él, ¿no es cierto? De pronto hay veces en que yo digo, hermano, me permite llamarle, no sé si está ocupado ahora, pero le llamo, oramos juntos, lea este versículo. Esa es la iglesia, mis amados. Entonces, se necesita hoy en día de eso. Y los guías espirituales no hacen otra cosa que estar ellos primeramente firmes en la palabra y llevar a otros a la palabra de Dios en lo que necesitan, ¿verdad? No va a hablar por sí mismo, por sí solo, mis amados. ¿Qué es lo que da firmeza? ¿Verdad? Quiero que esto quede bien en claro. ¿Qué es lo que da firmeza? La palabra de Dios. Entonces, el guía espiritual habla la palabra de Dios. Tiene que ser un guía que está firme él en la palabra de Dios, porque todo lo que hace, como actúa, es conforme a la palabra de Dios. Lo que dice es conforme a la palabra de Dios. No hay palabras humanas, no existe una filosofía, ¿no es cierto? No es coaching de vida, no hay liderazgo personal. Todo eso pasa. La filosofía pasa, las modas pasan, la psicología tiene que actualizarse, pero la palabra de Dios es la misma hoy, ayer y por los siglos, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, mis amados, hoy está muy de moda, ¿verdad? Esto de los coaches, ¿verdad? Personas que hablan mucho de liderazgo personal y esto y ánimo y todo bien con eso. Pero eso no permanece, eso es pasajero. Pero la palabra de Dios tiene la ayuda que el hombre, que la mujer necesita en esta vida. Y esa sí permanece para siempre. Y dice después Pablo en el verso 4, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. A los creyentes, mis amados, se les ha mandado hacer ciertas cosas y hay mandamientos específicos para los creyentes.
Y vimos estos mandatos cuando estudiamos la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5, no sé cuántos lo recuerdan, pero ahí había algunos mandatos que Pablo le dejaba a los tesalonicenses. No sé si recuerdan por ahí el término métanse en sus asuntos. ¿Lo recuerdan algunos? ¿No? ¿No lo recuerdan? Sí, algunos sí lo recuerdan. Qué bueno. Bueno, todos estos mandatos que están en el capítulo 5, si alguno quiere recordar, pues en su casa puede leer nuevamente el capítulo 5, revisar las notas que tenga del estudio y recordar ciertos mandatos que Pablo nos habla en esta carta. En el capítulo 5 encontramos algunos mandatos que los creyentes tienen que cumplir. El Señor Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y todos aquellos que hemos examinado son sus mandamientos. Pablo tenía su confianza puesta en el Señor en cuanto a esto, ya que dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Él los encomendó al Señor con la certeza en que ellos cumplían y continuarían cumpliendo lo que sus maestros les había enseñado. ¿Sí está pudiendo completar las notas, mis amados? Pablo creyó que esta iglesia de Tesalónica, que tenía un testimonio tan positivo, continuaría manteniendo ese testimonio, esa magnífica reputación, debido a que habían sido afirmados en la palabra de Dios. Y vamos a leer Juan 14, 23 y 24. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, no te dice, el que me ama mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces Pablo dice, tengo esta confianza, ¿no es cierto? Dice, tengo confianza respecto a vosotros en el Señor. Es decir, confío en Dios en que ustedes van a continuar haciendo lo que se les ha mandado. Recordemos que Pablo felicitaba a los tesalonicenses, tanto en la primera como en la segunda epístola, porque se habían mantenido firmes, ¿no? Recordemos esto de las tres abstracciones, la fe, el amor y la esperanza. Pablo decía, estoy contento de que escucho testimonio de ustedes, del trabajo de vuestro amor, ¿verdad? De la obra de vuestra fe y de la constancia en la esperanza. Entonces siempre estaba felicitando a los tesalonicenses y esta no es la excepción, porque dice, tengo fe en que están haciendo, ¿verdad? En que hacen, y luego dice, y que continuarán haciendo. No te dice, en que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Pero dice, esta confianza no está tanto en el hombre. Note que Pablo dice, confío respecto a vosotros en el Señor. ¿Por qué hago énfasis en esto, mis amados? Porque esto es como una fórmula, ¿verdad? Si se puede decir una fórmula, una clave. Cuando uno está firme en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando uno guarda la palabra de Dios, cuando uno está firme, ¿no es cierto? ¿Qué es firmeza en la palabra? Recuerde, leerla y aplicarla, oírla y aplicarla. Cuando uno está firme en la palabra de Dios, todo lo demás, el amar a Dios, el obedecerle, ¿no es cierto?, surge naturalmente. Es lo que veníamos diciendo. Cuando viene la tentación, cuando vienen las aflicciones, ahí está la palabra de Dios, permanezco firme en la roca. Y eso es lo que Pablo dice, tengo fe en el Señor. ¿Saben por qué? Porque sé que ustedes están guardando la palabra de Dios, están afirmados en su palabra, por tanto sé que no se van a desviar. Sé que lo están haciendo bien y sé que lo seguirán haciendo. ¿Por qué? Porque están firmes en la palabra de Dios.
Y si están firmes en la palabra de Dios, ustedes están guardando la palabra de Dios. Y si guardan la palabra de Dios, Juan 14, ustedes están amando a Dios. ¿Me explico, no? Si me amáis, guardad mis palabras. Si guardamos la palabra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Amando a Dios. Y si le amamos a Dios, mis amados, obedecer, estar firmes, será una consecuencia natural de nuestra vida. Porque amamos a Dios, porque guardamos su palabra, porque estamos firmes en la roca a través de la palabra de Dios. ¿Me hago entender, mis amados? ¿Seguros? Amén. Entonces, eso es lo que Pablo tiene fe en el Señor, porque dice, si ustedes están firmes en la palabra de Dios, ya está. Todo lo demás surge naturalmente. Todo lo demás nace del amor que ustedes tienen al Señor. Dice el último versículo que estudiaremos esta noche, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El creyente tiene que andar y vivir en el amor de Dios. Estimado oyente, si usted se encuentra viviendo hoy bajo el calor de su amor, el amor de Dios es derramado en su corazón. Y entonces usted sabe que Él lo ama. Y usted puede manifestar ese amor por el poder del Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu de Dios puede hacer que el amor de Dios sea real en nosotros. ¿Verdad? No sé si me están siguiendo. Dice Pablo que sean encaminados en el amor. Si usted ama a Dios, usted sabe que Dios le ama a usted. Entonces, usted vive en el amor y manifiesta el amor de Dios a otras personas. Lo cual sería difícil si no fuese gracias al Espíritu Santo. Recuerde que el amor es un fruto del Espíritu. Usted no puede amar de manera natural a cada persona, ¿o sí puede? ¿Verdad que se le hace difícil amar a ciertas personas? Me ha pasado también, no se sienta mal, a mí también me pasa. ¿Verdad? Hay personas que dicen, bueno, sigamos nomás. Es difícil de manera natural amar a cada persona. Además, en nuestra opinión, Dios no espera eso de nosotros. Pablo escribió en su carta a los creyentes de Filipo que nuestro amor tenía que abundar cada vez más en conocimiento y en buen juicio, lo cual implica que deberíamos ser cuidadosos acerca de amar a aquellos que nos rodean. Y esto también lo habíamos hablado en Primera de Tesalonicenses, no sé si recuerdan, cuando Pablo habla del amor, dice que abunden en el amor, pero habíamos trazado una línea, ¿no? ¿Qué línea separa esto de que yo estoy amando y que de pronto quizás estoy cometiendo un exceso y la otra persona se está aprovechando de mí? ¿Recuerda que eso vimos, mis amados? ¿O no lo recuerda? Si no, usted puede volver a las notas de Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Por eso no se pierda nada de este estudio. Todo sigue perfectamente conectado. Así es la palabra de Dios. Y Pablo dice aquí lo mismo, ¿no? Que el Señor os encamine en su amor. Entonces, mis amados, debemos estar encaminados, dirigidos en el amor de Dios. Lo que hablábamos, todo esto, no sé si usted se puede dar cuenta, pero todo esto, ¿de qué nace? De estar firmes en la palabra de Dios. Si estamos firmes en la palabra de Dios, el que guarda mis palabras, me ama. Si estamos firmes en la palabra de Dios, permanecemos en el amor de Dios. ¿Puede notarlo cómo Pablo sigue el hilo conductor que Jesús mismo había dicho en Juan 14? Lo único que hace Pablo es de pronto explicarlo un poco más detallado. Entonces es igual, mis amados. Si estamos firmes en la palabra de Dios, entonces estamos viviendo en el amor de Dios. ¿Sí me hago entender? Observemos la frase y a la paciencia de Cristo, ¿no es cierto? Dice que el Señor os encamine en su amor y en la paciencia de Cristo.
Esto no significa que usted deba dedicarse a discutir acerca de su opinión a favor o en contra del milenio, o si está a favor del arrebatamiento de la iglesia antes o después del periodo de la gran tribulación, sino que usted tiene que estar enfocado en el amor de Dios. ¿En qué debemos estar enfocados? En el amor de Dios y en manifestar ese amor a los demás, esperando pacientemente la venida de Cristo. Y hago una pausa para que puedan completar ahí. ¿Ya completaron, mis amados? Sí, porque a veces dicen, no, es que vas muy rápido cuando... Sí, mis amados. ¿Completaron ya? Entonces dice, ahí está, eso es lo que pasa por hacer pausas, mis amados. Sino que usted tiene que estar enfocado en el amor de Dios y manifestar ese amor a los demás, esperando pacientemente la venida de Cristo. Realmente estos versículos contienen hermosas verdades para nuestra vida práctica de relación con nuestros hermanos en la fe. Y vamos a echar un vistazo a 1 Corintios capítulo 8, verso 2 y 3, que hablan también acerca de este asunto. Mire, dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Siguiente versículo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿En qué contexto está hablando Pablo aquí? Pablo habla en un contexto en que la iglesia está empezando a discutir por doctrina, ¿no? Que si se debe comer, que si no se debe comer, que si uno debe vestirse así, que si uno debe vestirse así, ¿no? Que esto, que si, ¿no es cierto? Empiezan a discutir. Y Pablo dice, miren mis amados, el que crea que sabe mucho, dice la verdad, Pablo dice, el conocimiento envanece, ¿verdad? Y dice, es más, si alguno cree que sabe mucho, entonces no sabe nada. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Nuevamente, mis amados, en la relación con nuestros hermanos, lo que permanece, lo que hace que estemos unidos es el amor de Dios, que viene de estar firmes en su palabra. Si a usted le está costando de pronto amar a alguien, de pronto, no sé, está sintiendo algunas emociones feas respecto a ciertas personas, mis amados, es porque de pronto le falta firmeza en la palabra de Dios. Mientras más guardamos la palabra de Dios, mientras más firmezas encontramos en su palabra, más firmes estamos en el amor de Dios y este mismo amor lo manifestamos a los demás. Así que esas discusiones de que si la salvación se pierde o no se pierde, mis amados, decía Pablo, el conocimiento envanece, ¿verdad? Es más, usted no va a ganar nada discutiendo sobre doctrina, ¿verdad? Y es la estrategia que usaba Pablo. Pablo decía, al final, si yo muestro toda la teoría, ¿verdad?, que pudiese tener, y Pablo sabía un montón, la verdad es que el conocimiento envanece. O sea, lo que plantea Pablo es decir, por más que yo le gane en argumentos, esa persona no va a creer lo que yo creo, todo lo contrario, va a alejarse aún más. ¿O es bonito a usted que le ganen argumentos? ¿Han debatido alguna vez, mis amados? ¿O ha estado de pronto en alguna discusión? ¿Se siente bonito no tener la razón? No, ¿verdad? No se siente bonito. Entonces eso es lo que plantea Pablo en cuanto a las discusiones. Dice, aunque tú ganes la discusión, esa persona no la vas a ganar. La vas a hacer a un lado, se va a sentir mal. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él y manifiesta ese amor, ¿verdad? Coloquialmente se diría como que atrapas más moscas con miel, ¿no? Coloquialmente, es más o menos lo que plantea Pablo. Es decir, si tú quieres ganar a ese hermano, no tanto es el conocimiento que envanece, lo vas a hacer a un lado, pero si tú muestras amor, y Pablo después más adelante va a decir, al que es débil en la fe, si en algo que tú vas a hacer le es tropiezo, aunque no sea tropiezo para ti, aunque tú tengas la razón, aunque tú seas libre en este aspecto, por amor a Él, no lo hagas.
Eso va a ser de testimonio para esa persona. Entonces esa persona va a decir, verdaderamente este tipo ama a Dios y manifiesta su amor con los demás. ¿Me explico, no? ¿Cómo funciona la relación entre nosotros? Mis amados, tiene que ser una relación de amor. No de quién sabe más, no de yo tengo la razón. Si alguno es débil en la fe, decía Pablo, si alguno no come, para Dios no come. Si alguno come, bueno, para Dios come. Lo que importa al final es la intención de cada uno. Y no podemos estar juzgando, bueno, esa persona está pecando, esa persona... No, Dios sabe al final cómo está cada uno de nosotros. Nosotros no somos jueces, pero sí hemos sido llamados a amar. Amén. Hemos sido llamados a amar. Salvo que ya hayan casos pues que sí son muy explícitos, pues ni modo, ¿no? Somos llamados a amar, pero también pues a corregir a nuestro hermano si falla, siempre con amor también. Pablo habla, cuando es la corrección, ¿con qué? Con amor. ¿Está claro este punto, mis amados? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Vamos a qué? Vamos a amar, ¿verdad? Vamos a decirlo más fuerte, ¿verdad? Que salga. ¿Qué vamos a hacer, mis amados? Amar, gloria al Señor. ¿Por dónde me...? Ya me acordé. Debemos dejar que el amor de Dios inunde nuestros corazones, de tal forma que seamos transformados en cada área de nuestra vida y que podamos transformar con su amor la vida de los demás. ¿Quiere impactar este mundo, mis amados? ¿Queremos ser de impacto en esta generación? ¿Quiere alcanzar a su familia? ¿Quiere alcanzar a sus amistades? ¿Quiere alcanzar a su barrio? ¿Quiere impactar esta ciudad? ¿Quiere impactar Ecuador? Uy, mis amados, son pocos, ¿verdad? Pero si queremos impactar esta nación, si queremos impactar este mundo, debemos dejar primero que el amor de Dios transforme nuestra vida para luego transformar con ese amor la vida de los demás. Así que, mis amados, la respuesta vuelve a ser la de siempre: amar. El amor, pero no cualquier amor, el amor puro, el amor en su más pura esencia, el amor de Dios. El amor de Dios en nuestra vida, el mismo amor que puso de cabeza al mundo en aquella cruz, es el mismo amor que mora en nosotros y que debemos manifestar al mundo. Y ya para terminar, no pude evitar notar que Pablo vuelve a usar las tres grandes abstracciones a lo largo de este capítulo. ¿Usted las notó? ¿Las notó o no las notó? No me diga que no las notó. Si no las notó, no se preocupe. Yo casi las paso por alto. Después de todo, están algo camufladas. Lo importante es aplicarlas en nuestra vida. Si no las notó, mis amados, rápidamente dé un repaso por sus hojas. Busque las palabras, yo sé que ahí usted las va a encontrar. Es más, usted mismo las escribió. Así que busque ahí las tres abstracciones: fe, amor y esperanza. Y enciérrelas en un círculo. ¿Las encontró ya? Le doy otra pista. La palabra esperanza está como verbo conjugado. Ahí está, ya la encontró. ¿Las encerraron ya en un círculo, mis amados? Note que Pablo habla nuevamente de firmeza en la fe, habla del amor y luego dice esperando pacientemente la venida de Cristo. Entonces, mis amados, si usted no las notó, no se preocupe, yo también las pasé por alto, de no ser porque tuve que leer varias veces el capítulo. Después de todo, están algo camufladas. Lo importante es aplicarlas en nuestra vida. Por tanto, amados, permanezcamos firmes en la fe, guardando su palabra, encaminados en su amor y esperando con paciencia la venida de nuestro Rey. No desmayemos, habrá tormentas y dificultades,
pero fiel es el Señor que nos afirmará y guardará de todo mal. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Y amén. Papá Dios, gracias Señor, te damos una vez más por esta noche, Señor, llena de tu presencia, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, te damos por este estudio bíblico, mi Dios. Gracias por enseñarnos una vez más, por animarnos a estar firmes en la fe. No solo por animarnos, sino por darnos la clave, Padre. Cuando no sabíamos qué hacer, cuando sentíamos que ya no podíamos levantarnos del suelo, cuando pensábamos, ¿para qué levantarme si voy a volver a caer? Cuando lloraba, Señor, en tu presencia diciendo, de aquí no me saca nadie. Cuando pensábamos que tú ya nos habías dado la espalda, mi Dios. Cuando pensábamos que no podíamos cambiar. Aquí está tu palabra diciéndonos, hey, ánimo, puedes permanecer firme si guardas mi palabra. Yo estoy contigo. Gracias, Señor, te damos. Gracias por estar con nosotros. Ayúdanos a pasar cada día más tiempo con tu palabra. No solo leerla, está bien meditarla, está bien escudriñarla, está bien compartirla y enseñarla, pero es mucho mejor y más eficaz aplicarla en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, que todo lo aprendido en estos estudios, que todo lo aprendido en cada devocional, en cada tiempo con tu palabra, Señor, podamos aplicarlo en nuestra vida. Danos la fuerza para poder aplicar cada cosa que nos enseñes, Señor, y ser afirmados en tu palabra, permanecer en tu amor, mostrar ese amor con los demás. Y de esta forma, Señor, esperar pacientemente, mantener esa esperanza firme de tu segunda venida. Que cuando venga, Señor, nos encuentres firmes, esforzados y haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Cristo Jesús.